¿Qué es un político enterrado hasta el cuello en la arena? Un trabajo mal terminado. Y el peor castigo de la bigamia, tener dos suegras. ¿O sabe usted por qué los tiburones no comen abogados? Por cortesía profesional. En fin, está de moda decir que uno incita al odio, y si no fuera porque ninguno de los grupos a que aludí está dentro de los protegidos por la izquierda, seguro que estarían acusándome de incitar al odio. Y es que se ha instalado la costumbre, en realidad se instaló hace rato, de acusarnos de algún delito cada vez que decimos algo que les cae mal o que no coincide con lo que ellos piensan. A esa izquierda le quiero informar que el hecho de haber sido partidario del gobierno militar no significa que uno tenga una interpretación relativista respecto de los crímenes que se cometieron. Tampoco significa que uno no se compadezca de las personas que sufrieron. Se trata simplemente de que uno no se compra el cuento de que acá algunos eran buenos, evidentemente ellos, y otros malos, nosotros. De hecho, si alguno de los dos bandos incitó a la violencia en la UP, que fue el antecedente de toda esta historia, fue el de izquierda. ¿O acaso eso de que el momio al paredón y la momia al colchón era parte de su discurso buena onda? ¿Y el Congreso o los congresos de Chillán del año 67 y de La Serena del 71, 2 años antes del golpe, cito textual, la violencia revolucionaria es inevitable y legítima, constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico? O, sigo citando, las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se han retractado de esta forma de pensar? ¿A alguien le suena pacifista este manifiesto o lo considera de corte hippie? Por lo demás, estas no fueron solo palabras. Hubo también asesinatos perpetrados, por ejemplo, por quienes Allende llamó o calificó de jóvenes idealistas. ¿Ustedes creen francamente que la gente es idiota? Yo vengo hoy a decirles que no y a anunciarles que yo, al menos, seguiré diciendo sin ningún complejo que fui partidaria del gobierno militar y que no pediré disculpas mientras no oiga a la izquierda hacer su propio mea culpa. Porque estoy cansada de que lucren de un episodio de la historia del país ocurrido hace más de 20 años y del cual se han beneficiado no solo política, sino sobre todo económicamente. Si de diferencias doctrinales se trata, muchos chilenos están también en contra del aborto o del matrimonio homosexual. Y eso no significa que odien a los homosexuales, que los acusen o los llamen pervertidos, degenerados, y mucho menos que justifiquen alguna forma de agresión en su contra. No. Tenemos razones para estar en contra de esas iniciativas y sería genial que nos dejaran expresarlas sin caer en la estrategia conocida ya de acusarnos de imputarnos un delito. No es de fiar esta costumbre de ustedes, de hecho, los está desacreditando porque se ha vuelto cada día más burda. Los chilenos, por lo demás, no son violentos. Muchos de ellos fueron capaces de hacer filas de horas cuando se implementó el Transantiago sin lanzar una sola piedra contra los buses o las autoridades que lo promovieron. Y así con miles de errores de la autoridad que le han costado cara a las personas, que han afectado su vida diaria. Pero esos chilenos se están cansando de que ustedes no hayan tenido empacho en desatender los problemas de la mayoría para contentar a minorías. En ningún momento los he visto a ustedes, la izquierda, preocupados del nivel de endeudamiento que la clase media tiene, de la angustia que siente porque no tiene las espaldas de una familia, de un patrimonio o del partido, como ustedes, para enfrentar, por ejemplo, un periodo de cesantía. Jamás se han interesado por pedir que ellos paguen menos impuestos, que se les concedan, por ejemplo, otro ejemplo, beneficios tributarios a los que tienen que trabajar fines de semana, o a los que tienen que mantener a sus padres, o a un hijo enfermo. Jamás, porque lo que a ustedes les interesa es despojar a los ricos, no para entregar a los pobres, sino para quedarse con una tajada en la pasada. Eso es lo que quieren. Eso es lo que han hecho. Y es cosa de ver cómo se han comportado con el aparato público, cómo han robado. La clase media vive con miedo, miedo a la delincuencia, que la clase alta, dentro de la que está la izquierda, a que me refiero, no tiene porque paga por seguridad. Miedo a tener que volver a FONASA o al colegio municipal después de que logró prescindir de esos sistemas a costa de mucho esfuerzo. Ustedes, en cambio, están empeñados en jugar con ellos como si fueran ratones de laboratorio y en atender causas que son de élite, muy típicas del esnovismo político que los define. La semana pasada, en todo caso, fueron desenmascarados. Los chilenos conocen a Kast. Algunos están a favor de lo que piensa, otros en contra,
pero ninguno diría que va por la vida promoviendo la revolución o incitando al odio. Y ninguno justifica actitudes como las que sufrió. Ustedes, en cambio, han relativizado la violencia. En lugar de condenar un hecho escandaloso, han planteado que se trata de una mera reacción. Es que a veces parece que han vivido lo suficientemente bien y tranquilos como para olvidar que la paz y la democracia han sido conquistas de la civilización y no un estado irreversible. Hay otras cosas, en cambio, que no les parecen en absoluto provocadoras. Por ejemplo, que Rolando Jiménez dijera que iban a hacer cremas con los fetos abortados. O que Alejandro Guillé propusiera meterle la mano al bolsillo, o sea, robarle a los empresarios. Tampoco estiman agresivo el hecho de que el gobierno de Michelle Bachelet autorizara el pago de 200 millones por concepto de bonos, 25 millones para cada funcionario, para la Subsecretaría de Derechos Humanos, esta noticia reciente. ¿No les sorprendió que el mismo gobierno de Bachelet aumentara sustancialmente el gasto en autos y viáticos, 97.000 millones de pesos en autos? O que de los 1.500 millones que había para la reconstrucción de Atacama, más de la mitad de esa plata fuera a parar a cuentas en el extranjero. En fin, para ustedes es escandaloso lo que algunos ricos hacen con su plata, ofensivo, indignante. No así lo que hacen ustedes con la plata ajena, con plata nuestra. No así el robo que sistemáticamente llevaron a cabo en el gobierno de Bachelet y con su complicidad. Repito, con su complicidad. Y además debiera estar ahora rindiendo cuentas. A la izquierda, a la que hoy dice que algunos políticos incitan al odio, hay que recordarle que perdió, que le fue mal con sus estrategias insidiosas y que ella misma fue la que derogó el artículo 8º de la Constitución de Pinochet, donde se prohibía propagar doctrinas que incitaran al odio, defendieran el totalitarismo o propugnaran la lucha de clase. ¿Qué les pasó ahora? ¿Se volvieron partidarios del artículo que derogaron? ¿Ya no creen que sea tan malo tener una democracia protegida? Hay que recordarle a esa izquierda que los chilenos están furiosos con su doble discurso y que sus actitudes son muchísimo más indignantes, escandalosas y provocativas que las opiniones de Kast.